presencia, maravilloso Dios, dándote toda nuestra alabanza a ti, Dios. Puedo oír su voz, Cristo el velo rasgó, en él podemos ver la imagen de Dios. El Verbo se encarnó, nos mostró su poder, su reino estableció, Dios eterno es Él. Santo Señor, que reveló, no lo puede comprender mi corazón. Digno soy de ver tu gloria y majestad, lo único que un alma cantará.
Vamos a alabar a nuestro Dios, iglesia. Cristo es mi Señor, no me da temor Declararle al mundo entero de su gran poder en mi vida, permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, dile no. No me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Así es, Dios. Tú eres más allá, Dios mío, de lo que podemos soñar, de lo que podemos imaginar, Padre bendito de los cielos. A ti sea todo el honor y toda la gloria que solo eres. Al Dios
cordial. Bienvenidos al canal de Casa Roca Florencia. Pues Casa Roca no para, seguimos en casa. En el día de hoy, para aquellos que les gusta tomar apuntes, el título de la enseñanza es Mente para pensar, corazón para sentir, voluntad para decidir. Dile ahí a la persona que tienes al lado, mente para pensar, corazón para sentir, voluntad para decidir. Vamos a orar al Señor para que sea el Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Padre, queremos darte gracias, Señor Dios Todopoderoso, por este momento congregacional en el cual tú nos permites, bendito Rey, continuar edificándonos en el conocimiento y sabiduría de tu palabra. Gracias, Señor, por todas y cada una de las familias representadas a través de esta plataforma virtual, bendito Rey. Gracias, oh Dios, por todo lo que tienes preparado para cada uno de nosotros. Que tengamos ese corazón dispuesto para con alegría permitir que tu palabra quede sembrada en lo profundo de nuestro ser y que desde allí cada uno de nosotros seamos hombres y mujeres como hijos tuyos, esforzados para poner en práctica tu palabra. Continuamos, Señor, en tu presencia, agradecidos contigo, en el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y con el poder y la unción de tu Santo Espíritu, el pueblo de Dios dice: amén y amén. Bueno, definitivamente en la inmensa misericordia y bondad que el Señor tiene para con su pueblo, es importante que cada uno de nosotros siempre estemos en gratitud con el Señor. Y por supuesto, vamos a ir al texto base de la enseñanza del día de hoy. Ubiquemos el libro de Deuteronomio, capítulo 26, versículo 16. Deuteronomio, capítulo 26, versículo 16, lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy el Señor tu Dios te manda obedecer estos preceptos y normas. Pon todo lo que esté de tu parte para practicarlos con entusiasmo. ¿Cuántos decimos amén? Alabado sea el Señor. El Señor definitivamente a través de su palabra nos entrega esas instrucciones para que cada uno de nosotros que hacemos parte del pueblo de Dios, pues somos hijos de Dios, hemos recibido ese derecho de ser hijos de Dios desde ese momento en que recibimos a Cristo como el Redentor y Salvador de nuestras vidas, y nos entrega Dios a través de su palabra la instrucción. Y nos dice el texto base que cada uno de nosotros obedezcamos los preceptos y normas, poniendo cada uno de nosotros todo lo que esté de nuestra parte. ¿Para qué? Para practicarlos con entusiasmo. Practicarlos con entusiasmo quiere decir practicar esos preceptos, esas normas, la palabra de Dios, practicarlos con alegría de todo corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Porque definitivamente en la práctica que cada uno de nosotros tengamos con respecto a la palabra de Dios, ahí el Espíritu Santo está haciendo esa obra renovadora y transformadora en su pueblo, en cada uno de los que somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay una elección. Somos hechos a la imagen de Dios. Mente para pensar, corazón para sentir y voluntad para decidir. Profundidad en la sabiduría de la palabra del Señor. Mente para pensar, corazón para sentir, voluntad para decidir. Y Dios nos llama a cada uno de nosotros para que tomemos una decisión, pero oído, no cualquier decisión, sino la correcta. Repito, Dios nos anima para que nuestras decisiones no sean cualquier tipo de decisión, sino las decisiones correctas.
Ni siquiera consideremos la mejor decisión. No, tengamos en cuenta la decisión correcta. Debemos pensar como hijos de Dios correctamente. ¿Cuántos dicen amén? Y por supuesto, si vamos a ver cosas o los asuntos como Dios los ve, estaremos haciendo elecciones correctas. Y es entonces donde cada uno de nosotros debemos pensar correctamente. Pensamientos erróneos llevan a sentimientos erróneos. Pensamientos erróneos que llevan a sentimientos erróneos, por supuesto, también llevan a decisiones erróneas, a decisiones equivocadas. Nuestros pensamientos son muy importantes, pues lo que pensemos, eso estará determinando nuestros sentimientos y nuestras acciones. Lo que tú pienses determina tus sentimientos y tus acciones. Pero veamos algo. ¿De dónde vienen los pensamientos erróneos? Los pensamientos erróneos, por supuesto, vienen, número uno, del sistema de las tinieblas. Cuando el enemigo Satanás vino a engañar a Adán y a Eva, empezó por decirle a Eva una mentira. Dios les había dicho que si comían del árbol de la sabiduría, del conocimiento del bien y del mal, de seguro morirían. ¿Pero qué fue lo que dijo Satanás? Ahí en Génesis capítulo 3, versículo 4 al 5, nos dice, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. El Señor les había dicho que no comieran de ese árbol, del conocimiento del bien y del mal, que sencillamente se acogieran a ese instructivo, coman de todos los árboles plantados en el jardín, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Satanás le dice a Eva, mentira, eso no es así. Si ustedes comen de ese árbol van a ser iguales a Dios, conocedores del bien y del mal. Y por supuesto, eso generó un pensamiento erróneo. Eva aceptó la mentira de Satanás, fue engañada con el pensamiento de que comiendo el fruto prohibido, ellos serían como dioses. Este pensamiento erróneo la llevó a una acción errónea. Tomó la fruta y comió de ella. Este fue un acto, por supuesto, de desobediencia. Adán desobedeció también al Señor. Y estas acciones erróneas lo llevaron a sentimientos de temor, a sentimientos de vergüenza. Cuando Dios vino esa tarde a pasear y conversar con Adán y Eva, ellos tenían miedo y trataron de esconderse de Dios. Mira lo que nos dice la palabra en Génesis capítulo 3, versículo 8. Lo leo. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Tremendo. Pero ¿qué tal? Adán y Eva jugando a las escondidas o al pica pica, como dicen en otras regiones, con Dios. Jugando a esconderse del Señor. Tremendo. ¿Por qué? Porque eran conscientes que habían desobedecido al Señor. Alabado sea el Señor. ¿De dónde más vienen los pensamientos erróneos? Número 2, del sistema mundano. Está el sistema del mundo de las tinieblas en cabeza del enemigo, en cabeza de Satanás, y está el sistema mundano.
El sistema mundano, por lo tanto, está asociado con el sistema de las tinieblas. Se basa el sistema mundano en el orgullo, la lujuria, la prepotencia, la codicia y el egoísmo. El sistema mundano se opone directamente a Dios y a su sabiduría. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16, nos dice: porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Ahí está claro. Todo eso de orgullo, codicia, prepotencia, sobradez, esas situaciones que por supuesto no son de bendición para la humanidad, están estrechamente relacionadas con el sistema del mundo de las tinieblas y provienen del sistema de lo mundano. El sistema mundano está asociado con el mundo de las tinieblas. Y ya que hemos visto cómo el mundo nos lleva y nos expone a pensamientos, ideas, opiniones y valores del mundo, nosotros como hijos de Dios contamos con el Espíritu Santo del Señor, que es quien nos entrega el discernimiento para hacer a un lado lo malo y quedarnos con lo bueno. Esos pensamientos erróneos que vienen del sistema mundano, de las tinieblas, de Satanás. El aceptar la sabiduría del mundo lleva a pensamientos erróneos. El aceptar la sabiduría del mundo lleva a acciones erróneas. El aceptar los pensamientos del mundo lleva a sentimientos erróneos. El mundo dice: vive para el día de hoy. Solo vive una vez, así que goza todo lo que puedas. Tomemos y bebamos, que mañana moriremos. Pero Dios dice que hay otra vida después de esta, y es una vida eterna. Lo que hacemos en esta vida influye en nuestro destino eterno. El mundo dice: si te gusta, hazlo. Dios dice: si viven conforme a la carne, morirán. Y eso está ahí en Romanos capítulo 8, versículo 13. El mundo dice: diviértete mientras puedas. Después puedes tomar la vida en serio. ¿Qué tal eso? Pero Dios dice: no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Todo lo que sembremos en la vida, de eso vamos a cosechar. Si sembramos error, error cosecharemos. En Hebreos capítulo 9, versículo 27 nos dice: y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Está la eternidad y debemos prepararnos para vivir esa eternidad definitivamente en la presencia absoluta del Señor. Alabado sea nuestro Dios. También debemos considerar que cada persona va a cosechar de lo que siembra. El mundo dice: comamos, bebamos y alegrémonos, que mañana moriremos. Uno de los errores que hay en esto es que generalmente uno no muere el día siguiente. En vez de eso, vivimos y llegamos a cosechar los resultados amargos de nuestras malas acciones. Cosechamos los resultados amargos de nuestras malas decisiones. Dios no quiere que sus hijos anden en la oscuridad. Él no quiere que caminemos en la oscuridad. Y por eso el Señor nos dice que somos hijos de la luz. Y Dios nos dice que andemos como hijos de la luz. En Efesios capítulo 5, versículo 15,
nos dice la palabra, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Es muy categórico el versículo, que no vivamos como necios. ¿Cómo debemos vivir? Como sabios. Dile a la persona que tienes al lado, no vivamos como necios, vivamos como sabios. Amén. No nos arriesguemos a vivir nuestra vida como si Dios no existiera. Entonces, veamos lo que debemos hacer para ser sabios. Porque la misma palabra de Dios nos entrega el instructivo para que cada uno de nosotros lo conozcamos y, por supuesto, nos orientemos a vivir con sabiduría esta vida que el Señor nos ha dado. Entonces, número 1, ¿qué es lo que debemos hacer? Número 1, reconocer y aceptar la soberanía y presencia de Dios. Dile a quien tienes al lado, reconocer y aceptar la soberanía de la presencia del Señor. En Proverbios capítulo 9, versículo 10 nos dice, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Conocer al santo es tener discernimiento. ¿Y cómo así que el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor? ¿Qué es el temor del Señor? Podríamos preguntarnos. Y el temor del Señor es tener conciencia, repite conmigo, conciencia, pero una conciencia continua de que vivimos todo el tiempo en la presencia de Dios. Por eso, recordamos quién es Dios y lo honramos como ese Dios maravilloso que nos ama con amor eterno. No queremos disgustarle, no queremos entristecerlo. Como dice una versión Reina Valera, no queremos contristar el Espíritu Santo del Señor. A medida que aprendamos a vivir continuamente consciente de la presencia de Dios, no te preocuparás de lo que puedan pensar y decir otros de ti. Y estarás cada vez más interesado, estarás cada vez más interesada en agradar al Señor. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 9. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado. Amén. ¿Qué más debemos hacer? Número 2, pedir sabiduría a Dios. Repite conmigo, Señor, dame sabiduría. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pedir sabiduría a Dios. Nuestro Dios es toda sabiduría. Toda verdadera sabiduría viene de Él, viene de Dios. Dios se deleita en dar de su sabiduría a aquellos que vienen a Él a pedírsela. Por eso en la carta de Santiago capítulo 1 versículo 5 nos dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Amén. Uno de los peligros más grandes para nosotros los hijos de Dios, para nosotros los cristianos, es confiar en nuestra propia sabiduría, a cambio de pedirle a Dios que nos dé de la suya, a cambio de decirle, Señor, dame de tu sabiduría. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6 nos dice la palabra, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. ¿Cuántos decimos amén? ¿Qué más debemos hacer como hijos de Dios para estar adquiriendo sabiduría? Número 3, renovar tu mente. Tú y yo debemos renovar
la mente. ¿Y cómo es esto? Continuamente los hijos de Dios estamos expuestos a pensamientos, ideas y valores del mundo. Antes de ser salvos, aceptábamos la filosofía del mundo. Por consecuencia, nuestras mentes se llenaban de muchos pensamientos e ideas erróneas. ¿Cómo podemos librarnos de esos pensamientos y de esas ideas erróneas? Nos libramos de ellos renovando nuestra mente. Repite conmigo, renovando mi mente. Amén. En Efesios capítulo 23 nos dice la palabra, ser renovados en la actitud de su mente. Mira que renovar significa cambiar algo, limpiarlo y rehacerlo completamente. Dios quiere que nuestras mentes sean renovadas. Nuestras mentes se renueven cuando reemplazamos los pensamientos e ideas erróneas que en algún momento podemos tener por la verdad de Dios, por la palabra del Señor. El Señor Jesús, directamente de sus propios labios, Él lo dijo en Juan capítulo 8, versículo 32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuántos decimos amén? La verdad de Dios es la que nos hace libres. Esa verdad revelada en la humanidad del Señor Jesucristo. Esa verdad revelada a través de la Escritura. La palabra de Dios. Esa palabra que sale de lo profundo del corazón de Dios y que cada uno de nosotros cuando la leemos, cuando la recibimos y somos hacedores de la palabra, ahí está el proceso de transformación por parte del Señor. El proceso de renovación en nuestra mente por parte del Señor. Ser renovados en la actitud de nuestra mente. Iglesia, cuando la verdad de Dios reemplace las ideas erróneas y los pensamientos erróneos del mundo, seremos renovados y llegaremos a ser, como se dice, de acuerdo a la voluntad de Dios. Este es el camino que nos lleva a una vida feliz. Este es el camino que nos lleva a una vida con éxito. Y si en algún momento vivimos una dificultad, estamos renovados por la palabra de Dios y con sabiduría vamos a obrar. Porque a través de la palabra del Señor, el Señor nos dice qué es lo que debemos hacer. ¿Y qué más debemos hacer para disfrutar de la sabiduría del Señor? Número 4, hacer elecciones correctas. ¿Hacer qué? Elecciones correctas. Ser sabio no es solo saber lo que Dios quiere que hagamos, sino es elegirlo y también hacerlo. Hay grandes recompensas cuando elegimos y hacemos lo que Dios quiere. El Señor Jesús, ahí mismo en Juan capítulo 13, versículo 17 dice, ¿entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. ¿Entendemos todo esto? Dichosos seremos los hijos de Dios si lo ponemos en práctica. ¿Qué es lo que debemos poner en práctica? Reconocer y aceptar la soberanía y la presencia de Dios. Y en ese reconocimiento y aceptación de la soberanía y la presencia del Señor está nuestra sujeción al Señor. Atentos a recibir todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque lo que proviene de Dios es de bendición. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Adicional a reconocer y aceptar la soberanía y presencia de Dios, pedir sabiduría a Dios. Pero pidamos sin dudar,
porque quien duda es como las olas del mar. Pidamos con convicción de que el Señor lo hará y el Señor lo estará haciendo conforme a su voluntad. ¿Entienden esto? Dichoso será si lo ponen en práctica. Reconocer y aceptar la soberanía y presencia de Dios, pedir sabiduría a Dios, renovar la mente. ¿Y cómo renovamos nuestra mente? Por medio de la palabra de Dios. Y cuando esa palabra que recibimos la ponemos en práctica, ahí el Espíritu Santo, en medio de la puesta en práctica de la palabra, Él estará haciendo lo que debe hacer. Y por supuesto, renovando nuestra mente en el diario vivir y en el quehacer. Alabado sea el Señor. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica, lo sigue diciendo el Señor Jesucristo. Reconocer y aceptar la soberanía y presencia de Dios. Pedir sabiduría al Señor. Renovar nuestra mente por medio de la palabra de Dios. Y hacer elecciones correctas. Las elecciones correctas comienzan por una primera decisión correcta. Recibir y poner en práctica la palabra de Dios. Esa es la primera decisión correcta. Recibir y poner en práctica la palabra de Dios. Por eso el texto base en Deuteronomio capítulo 26, versículo 16. Hoy el Señor tu Dios te manda a obedecer estos preceptos y normas. Pon todo lo que esté de tu parte para practicarlos con entusiasmo. Qué maravilloso es el Señor, que nos ama con amor eterno y nos entrega la palabra para que no nos compliquemos. Esa palabra que por supuesto a través de ella podemos en un momento mejorar nuestra relación con Dios. Podemos mejorar las relaciones con los demás y por consiguiente desarrollar esa identidad en Cristo que cada uno de nosotros tenemos. Reflexionemos durante esta semana con respecto a esta enseñanza, porque definitivamente que en cada uno de nosotros haya la convicción y el saber de cómo tener una mente para pensar, un corazón para sentir y una voluntad para decidir. Y todo esto en el criterio soberano de Dios. El Señor a ti, a todos nosotros, nos ama con amor eterno. Oremos. Padre, queremos darte gracias, Señor Dios Todopoderoso, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que has inquietado a cada uno de nosotros ahí en nuestro respectivo corazón. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos animas para que estemos poniendo de nuestra parte para practicar con entusiasmo la palabra que tú nos entregas. Gracias, Señor, por todos y cada uno de los favores y bienes recibidos. Continuamos, Señor, en tu presencia, agradecidos contigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los hijos de Dios decimos, amén y amén. Permíteme preguntar si de pronto hay alguien que siguió esta predicación y de pronto aún no ha recibido a Cristo como el Redentor y Salvador de su vida.
quiero invitarte para que con voz audible, ahí en el sitio donde te encuentras, me acompañes en una oración. Que cada expresión que vayas a hacer, la estés ahí sembrando en tu corazón. Ponle mucha atención y que lo hagas con voz audible, que tú mismo, tú misma te escuches. Repite conmigo, por favor. Amado Padre Celestial, gracias Señor, porque en la persona del Señor Jesús pagaste un precio en la cruz del Calvario por mi redención. Fuiste sepultado y al tercer día resucitado y estás sentado a la diestra del Padre Celestial. Me presento ante ti para pedirte perdón por todo lo que haya pecado desde la infancia hasta este momento. Gracias, Señor, por tu perdón. Abro la puerta de mi corazón. Te invito a entrar. Por favor, toma el control de mi vida, de mi ser, y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén y amén. ¿Has hecho esta oración fundamentada en la palabra de Dios, que nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesamos que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, somos salvos? Y claro, al hacer la oración, mira lo que también nos dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Bienvenido o bienvenida al redil del Señor. Y sabemos que esa llegada al redil del Señor, el recibir a Cristo, va a ser de gran bendición en tu vida, como ha sido de gran bendición en todos los que efectivamente hemos recibido a Cristo como nuestro Redentor, Señor y Salvador. Amén. Seguidamente vamos a conmemorar la cena que el Señor instauró para la iglesia. En Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23, nos dice la Escritura: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Seguidamente el versículo 28 de Primera de Corintios capítulo 11 dice que antes de comer el pan y beber de la copa, nos examinemos a nosotros mismos. Tengamos un tiempo de reflexión y presentémosle al Señor con sincero arrepentimiento todo aquello, producto o causa de pecado que aún no hayamos confesado. El Señor presente en tu corazón, presente en todo lugar, a todos nos escucha. Habla con el Señor. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, por este trozo de trigo, el cual simboliza el cuerpo del Señor Jesús, que fue entregado como sacrificio vivo y santo para la redención y el perdón de nuestros pecados. Esta copa con vino, el vino representa la preciosa sangre del Señor Jesús, derramada hasta la última gota en la cruz del Calvario, precio por nuestra redención y salvación. Pues la palabra dice que fuimos comprados no con oro, no con plata, sino con la preciosa sangre del Señor. Ante tu altar, Señor, colocamos estos elementos conmemorativos y representativos de tu cena. Los bendecimos en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos tomar la cena del Señor. Alabado sea el Señor. Seguidamente vamos a orar por los cumpleañeros, porque muy seguramente hubo hermanos, hermanas que durante esta semana o en el día de hoy están de cumpleaños. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias, Señor Dios Todopoderoso, por ese año más de vida que tú permites cumplir a tus hijos, bendito Rey. Gracias, Señor, por la protección y provisión que entregas a cada uno de ellos. Y Padre, tú que conoces la profundidad de cada corazón y conoces esos anhelos y deseos de cada cumpleañero, en el poderoso nombre de Cristo te pedimos que concedas esos anhelos y deseos conforme a tu voluntad. Bendecimos sus vidas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hay momentos históricos en los cuales se toman decisiones de vida. Y después, la primera decisión de vida es recibir a Cristo como el Redentor y Salvador de nuestras vidas. Hay otra decisión, el matrimonio. Estar con la ayuda del Señor, eligiendo a esa persona para que nos acompañe el resto de nuestras vidas. Por supuesto, hasta que la muerte nos separe. Entonces, vamos a orar por aquellas parejas que de pronto durante esta semana o en el día de hoy están de aniversario de bodas. Y les vamos a bendecir en el nombre del Señor. Oremos. Padre, queremos darte gracias, Señor Dios Todopoderoso, por cada pareja conyugal que en el vínculo del matrimonio decidieron unir sus vidas. Alabado seas, mi Señor, por cada uno de ellos. Gracias, Señor, por la protección y provisión que entregas a cada uno de los hogares, bendito Rey. Te pido, Señor, que esa bendición sea extensiva a sus respectivos familiares y parientes. Y, Señor, tú que conoces cada necesidad de cada uno de los hogares, que la suplas. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos conforme a tu voluntad. Bendecimos las vidas de estas parejas que están de aniversario en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, y seguimos en esta etapa del distanciamiento selectivo responsable. Y muchos estarán viajando durante esta semana. La recomendación, atención a las medidas de bioseguridad. El distanciamiento, el lavado de manos, la gel, tapabocas, toda esa serie de medidas de bioseguridad y las que le podamos adicionar. Cualquier situación exagerada no es exageración, es sencillamente estar atentos a la recomendación. Y bueno, para aquellos que vayan a emprender un viaje, vamos a orar para que sea el Señor protegiéndolos, apartando a cada uno de ellos de todo mal, de todo peligro y de toda enfermedad. Padre, queremos darte gracias, Señor Dios Todopoderoso, por quienes van a emprender un viaje durante esta semana. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que bendigas todos los medios de transporte que vayan a usar. Guárdalos, bendito Rey. En el nombre de Jesús te pedimos que los apartes de todo mal, de todo peligro, de toda enfermedad. Bendice sus vidas con bendición extensiva a sus compañeros de viaje. Alabado seas, mi Señor, y que el propósito del viaje se cumpla en ti, oh mi Señor. En el poderoso nombre de Cristo y con el poder y la unción de tu Santo Espíritu, el pueblo de Dios dice amén y amén. Y bueno, diezmos y ofrendas. La palabra de Dios nos dice todo lo relacionado con los diezmos y ofrendas para que siga expandiéndose la palabra del Señor. Así que vamos a darle nuestra gratitud al Señor
por los trabajos y los empleos. Padre, queremos darte gracias, Señor Dios Todopoderoso, por cada empleo, por cada trabajo, bendito Rey. Gracias, Señor Dios de los cielos, porque toda dádiva, como todo don perfecto, proviene de lo alto. Gracias, Señor, porque has tocado corazones para que tu pueblo reciba un trabajo, reciba un empleo, bendito Rey. Gracias, Señor Dios de los cielos, porque sabemos que también te vas a glorificar en aquellos hermanos que quizás están orando por un nuevo trabajo, por un empleo, y que todo se haga conforme a tu voluntad. Te bendecimos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo y con el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Apreciados hermanos, mis mejores deseos para que esta semana sea de gran bendición. Que cada uno de nosotros día a día sigamos conservando esa magnífica relación con el Señor. Un abrazo extensivo para todos y cada uno en casa y que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Chao, chao. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti mis ojos se abren, las cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. No voy a vivir por lo que veo, no voy a vivir por lo que sí. Yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que todo es posible en ti. Vivir por lo que siento, no voy a vivir por lo yo que sé que aquí conmigo estás, yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que todo es posible en ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me da. Nada es imposible, en ti mis ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Así es, Dios, nada es imposible para ti, Dios. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me
Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. El mundo cambia, nosotros también. Por eso queremos estar más cerca de ti a un solo clic. Disfruta ya la revista Hechos y Crónicas en formato digital. Accede ya al mejor contenido cristiano. Léenos en www.revistahic.com. Interactúa en nuestras redes sociales. Búscanos como @revistahic.